Hola viajantes, bienvenidos a Boissy-en-Savoie. Estamos como unos 40 kilómetros al oeste, perdonad que no tengo tal, al oeste de París, más o menos ya os digo 35-40 kilómetros. Y ahora mismo estamos en el cementerio, perdonad el coche. Ese aquí es el cementerio de aquí de la localidad. Entonces he venido hoy a haceros un vídeo que llevaba mucho tiempo deseando hacer. Y hoy por fin, aparte de que todos me lo habéis pedido, vamos a visitar la tumba de Romy Schneider. Este es el encantador pueblo de Boissy-en-Savoie. No sé si sabéis que Romy está enterrada aquí porque ella, unos meses antes de morir, se había comprado una casa aquí en... Bueno, no sé exactamente dónde está. Si la encuentro, os la pondré. No sé si la voy a encontrar porque tengo que salir corriendo, pero si la encuentro, la estaré poniendo ahora. Se compró aquí una casita porque ella quería... Después de la muerte de su hijo quería estar con su hija, quería estar tranquila. No sé si sabéis todo lo que pasó después de la muerte de su hijo. Sabéis que su pequeño se falleció con 14 años, estaba saltando la valla de sus abuelos, bueno, que eran los padres del segundo marido de Romy, pero para él eran como sus abuelos, y saltando la valla pues se escurrió y falleció. Y hubo periodistas que tuvieron la poca vergüenza de disfrazarse de enfermeros para poder entrar a fotografiar el cadáver del niño. Entonces eso, Romy estaba destrozada, no solamente porque como madre, yo soy madre, no me puedo imaginar un dolor peor, y que hagan esas cosas pues te acaba de machacar. Entonces Romy quería tranquilidad y se compró aquí una casita, ya os digo, a orillas del bosque, con su última pareja, que además era con el que estaba en el piso en París cuando falleció, sabéis, el 29 de mayo de 1981, 82, perdón. 81 fue su hijo, 82 ella, solo sobrevivió 10 meses a su hijo. Entonces pues Alain Delon, ya sabéis, su amor, decidió que la enterraran aquí para no estar, por ejemplo, en el cementerio, en el Père Lachaise, donde están todas las celebridades, sino para que pudiera tener la paz que no tuvo en vida. Veis que es un cementerio muy bonito, muy chiquitito. Entonces esta tumba siempre está cuidada, siempre está llena de flores. Hay una asociación además que la recuerda. El año pasado, bueno, no sé cuándo vais a ver este vídeo, pero el año pasado se celebraron 40 años, bueno, se recordaron 40 años de su muerte. Entonces aquí hubo una exposición aquí. Entonces bueno, pues aquí la tenéis, llena de flores. Y yo, por supuesto, en mi nombre y en el de todos vosotros, le vengo a traer unas flores también. Viajantes, un pequeño inciso para comentaros que Romy fue enterrada primero aquí en esta esquina del cementerio y posteriormente llevada junto con su hijo a la tumba que os estoy mostrando. Como veis en la foto, fijaros qué tumba más bonita, qué bien cuidada. Además, bueno, no sé, ya os digo, vais a ver este vídeo seguramente rápido porque lo subiré en cuanto vuelva a casa. Hoy es, ¿qué día es hoy? 19 de octubre. Sabéis que el 23 de septiembre hubiera sido su cumpleaños. Entonces supongo que habrá más flores de lo que hay normalmente por ese tema. Pero bueno, veis aquí que está no solamente llena de plantas y de flores, sino que hay un montón de figuritas. Veis aquí Romy, angelitos. Veis aquí Romy y David, aquí con el angelito, y allí en el florero. Sabéis que, bueno, después de enterraron aquí a Romy y al poco tiempo trajeron a su hijo. Al niño le habían enterrado en Saint-Germain-Lavage, que es donde vivían sus abuelos, y entonces enseguida le trajeron aquí para que descansara con su madre. ¿Sabéis? Se llamaba David Christopher Haubenstock, aunque era hijo de Harry Meyer. Harry Meyer era el nombre artístico, o sea, su apellido era Haubenstock, por eso el niño se llama David Christopher Haubenstock. Sabéis también que Romy pues no se llamaba Romy Schneider, sino que había nacido como Rosmarie Magdalena Albach. Había nacido en Viena el 23 de septiembre, como os he comentado antes, en el año 38, o sea que falleció con 43 años nada más. Pero es que la pena de perder a un hijo, y además en esas circunstancias, es horrible. O sea, yo ya os digo, como madre no me lo puedo ni empezar a imaginar. ¿Veis aquí el corazón? Romy, estás en nuestro corazón. Me pone para Romy y David. El nacimiento. Estoy intentando traducir según lo veo. A lo mejor os pongo en un texto o algo, porque
Voy a hacer una traducción así rápida, ¿vale? El nacimiento de David, su hijo, que fue, vamos, que fue lo más grande en la vida de Romy. Nada sobrepasaba el amor que sentía por él, y que su muerte accidental, trágica y brutal, la rompió el corazón y no pudo superarlo. No sé, si no lo he traducido bien, intentaré poneros un texto o algo para que lo... Pero vamos, la traducción es más o menos así. Pues aquí veis esa foto preciosa de Romy. Estaré poniendo un poquito de zoom porque no quiero... Sabéis que yo vengo con todo el respeto del mundo, entonces yo no me acerco, no subo, ni hago cosas raras. Entonces os pondré el zoom para que lo veáis. ¿Veis ahí? Eterna Romy. Hay unas fechas o algo. Pone JRMS. Pues será el autor, digo yo. Bueno, ahora que os digo el nombre, voy a intentar, pues se supone que ahí atrás está el nombre. A ver si os lo puedo enseñar, aunque sea en un momentito. ¿Veis aquí? David Haubenstock. No sé qué pone, no sé qué. 3 de diciembre del 66. Rosemarie Albach. 23 de septiembre del 38 a 29 de mayo del 82. Lo que no sé qué es lo que pone al principio donde el niño. Bueno, si veo lo que pone os lo diré. Veis aquí que también se ve aquí con su hijo, a los dos. Son recuerdos súper bonitos. Y se ve que está todo hecho con muchísimo cariño. Es la verdad que es una tumba muy muy bonita. Pues aquí veis todas estas ramos de rosas, de flores. Aquí hay una especie de poesía. Lo importante es el amor. ¿Habéis una poesía? Aquí la tenéis. Veis aquí ella con su hijo. Romy y David para la eternidad. Alejada de los ojos, pero nunca del corazón. Un admirador apasionado, RM. El tiempo no es más que un regalo. El de aquí atrás. Este. Entonces vamos a dejar, no sé dónde, no sé si a lo mejor ponerlas, no sé si quitar estas fotos. ¿Será feo? No, lo que voy a hacer es quitar estas flores que están ya chuchurrías y voy a ponerlas nuevas, ya sabéis. Rosas blancas en mi nombre y en el vuestro. Entonces voy a cambiarlas. Bueno, pues ya está. He cambiado las flores que estaban ya mal por mi muy muy humilde. Son 6 rosas blancas. Muy humilde, pero con mucho cariño, eso sí. Entonces aquí veis la tumba. Os comento que la cruz es de la otra tumba. O sea, es de esta tumba de allí, no es de... Romy tiene la lápida sin la cruz, pero veis que es súper bonito. Todas las placas que tiene, lo cuidada que está. Bueno, no hace falta que os cuente mucho de Romy. Todos conocemos su Sisi, la trilogía y luego la de Visconti en el 72. Pero ella fue muy muy famosa aquí en Francia. Una actriz maravillosa. Recibió además el premio César en dos ocasiones además por las películas Lo importante es amar en el 76 y Vida de una mujer, vamos, a Simple Story en el 78. Entonces ya lo veis aquí. Se supone que murió pues del corazón roto, un infarto de miocardio, aunque no se realizó autopsia. Se supone que bueno, que no querían que... No sé cómo explicarlo, que no querían... Es que no es la palabra, pero que ella fuera, pues eso, no se buscó. Es decir, que se llevara el secreto a su tumba, si fue un suicidio, si fue un accidente, si fue simplemente que murió de dolor. Pero bueno, está aquí y ya sabéis que con 43 años... Lo que pasa es que yo pienso que ella empezó a morir el día que murió su hijo. Dejaba a su hija, Sara Biasini. Sabéis que tenía también una hija, que hoy en día sigue hablando. Ha escrito un libro además sobre su madre.
Que os voy a enseñar, mira, os voy a dar una vuelta, os voy a enseñar la otra parte de aquí de la tumba, porque es que es bonita, lo miréis por donde lo miréis. Pero ya os digo, es una pena porque una mujer tan hermosa, tanto talento, pero por aquí hay un caminito. ¿Veis? Aquí tiene más flores, más plantas. Está rodeada de flores y rodeada de plaquitas. Que estas es que no sé cómo os las puedo enseñar, porque no me quiero, ya os digo que no quiero meterme. A ver si se ve, no sé si se está viendo, ¿vale? Porque estoy enfocando así un poco a la virule. Pero bueno, veis que está muy cuidada y es un lugar muy tranquilo. A ver si por favor pudiera tener ya la paz que no tuvo en vida. De todas maneras sabréis que, bueno, no sé si lo sabréis, pero supongo que sí, en la noche del 29 al 30 de abril de 2017 profanaron la tumba, o sea, rompieron la lápida, la abrieron. Gracias a Dios pues no consiguieron entrar, o sea, llegar. Sabéis que está la lápida y luego está también tapado, entonces no consiguieron llegar hasta el ataúd, por decirlo de alguna manera. Pero vamos, que hay que ser muy así para irte a un cementerio vamos. Pero bueno, hay gente que hay de todo. Entonces bueno, pues ya os digo, aquí no sé si lo sabéis, además que el 22 de febrero de 2008 la Academia César le otorgó un premio póstumo en memoria del 70º aniversario de su natalicio, vamos, su cumpleaños. Y fue Alain Delon el que fue a recibirlo en su honor. Así que, pues aquí lo veis, este cementerio, que bueno, ya os lo he enseñado, pero para que lo veáis, que es muy tranquilo, muy bonito. Y bueno, pues aquí descansa ella con su hijo, siempre juntos los dos para la eternidad. Y bueno, viajantes, pues qué más deciros, estoy muy emocionada de verdad de estar aquí. Sabéis que cualquier persona que le guste Sisi, pues le gusta Romy, aunque a ella la Sisi de la trilogía no le gustaba nada, la de Visconti sí, esa es la Sisi que ella hubiera querido hacer. Pero bueno, hizo muchísimas más cosas, era una actriz muy polifacética, buenísima, aparte de guapísima, pero con una vida muy muy trágica. Y bueno, pues aquí está, aquí descansa. Viajantes, espero que este muy humilde y pequeño homenaje sea de su agrado y del vuestro. Así que desde aquí, desde Boissy-Saint-Sauveur, deseando a Romy y a David la paz eterna, me voy a despedir, viajantes, hasta el próximo vídeo. Un saludo.